El imposible reto de Maduro de producir petróleo y electricidad. Venezuela está regresando gradualmente a su etapa de desarrollo para hundirse en la precariedad y hay pocas razones para creer que hay una recuperación, si antes no hay un cambio político. En esta serie de entregas, Alnavio analizó en detalle las parálisis de uno de los países más ricos del mundo. Aunque Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grande del mundo, recibió más de $1 billón en ingresos entre 1999 y 2012. Hoy se encuentra sumido en una crisis de dimensiones épicas que incluye la provocación de pérdida de más del 50% de la economía en solo 6 años y llevó al 90% de la población a vivir en la pobreza. El aspecto más grave de esta situación es el deterioro que no parece detenerse y por el contrario se agravia día a día a causa del conflicto político, donde Nicolás Maduro se impone a sí mismo para permanecer en el poder. Formas irracionales, mientras que la confrontación internacional crece para forzar su salida y restaurar el orden democrático en Venezuela, aunque Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grande del mundo y generó más de $1 billón de ingresos entre 1999 y 2012, hoy se ve sumido en una crisis épica que en particular llevó a la pérdida del 50% de la economía en solo 6 años e hizo que el 90% de la población viviera en la pobreza. Según el discurso de Maduro, la crisis actual sigue a la guerra económica emprendida por la oposición y por la sede internacional asediada por su gobierno, cuya primera manifestación tuvo lugar en agosto de 2017, con la aplicación de sanciones por parte del Departamento de Estados Unidos. Maduro está tratando de liberarse de la responsabilidad de lo que está sucediendo. Sin embargo, la crisis actual tiene antecedentes históricos que se remontan al gobierno de su antecesor en el poder, Hugo Chávez, que se basa en el modelo económico impuesto en términos de ideología política promovida por la llamada Revolución Bolivariana. A partir de 2013, cuando los precios del petróleo comenzaron a caer, se hizo evidente el fracaso del modelo económico estatal del gobierno. Las expropiaciones, las intervenciones y el cerco en general con la iniciativa privada han probado una ley muy fuerte en términos de pérdida de la capacidad productiva del país, pero sin duda, la destrucción de la industria petrolera es el elemento más importante de la crisis actual, ya que más del 90% de los ingresos de la nación dependen del sector petrolero, que ha retrocedido a hace 80 años. En 2019 la crisis alcanza la escala del abismo. Según los cálculos del Torino Capital, los recibos de divisas podrían alcanzar los 10.473 millones de dólares, 67% menos que en 2018 y 86% menos que cuando Nicolás Maduro comenzó su primer mandato en 2013. Todos los barriles a cero. Recientemente, 17 años de lo que para muchos fue el punto de ruptura de la industria petrolera venezolana, se han completado el inicio de los despidos masivos a Petróleos de Venezuela por parte de Hugo Chávez. Independientemente de los méritos profesionales del personal, pero su política de membresía, esto llevó a una huelga en el sector petrolero y finalmente a 18.000 trabajadores en todos los niveles. Desde entonces, la principal industria del país ha sido un instrumento político y un ícono del modelo socialista de Hugo Chávez. Ha tratado de imponer a Venezuela, primero a través de una reforma constitucional que rechaza la población durante las encuestas. Se ha convertido en una línea de Estado. PDVSA es rojo, declaró Rafael Ramírez en 2006. Declarando como presidente de la compañía petrolera un mecanismo de campaña para Hugo Chávez. Al final, la nómina aumentó nuevamente y PDVSA finalmente contrató a más de 40.000 empleados, no solo personal técnico o especializado, sino también una gran cantidad de contingentes de articuladores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, y otras organizaciones al servicio de la gente. El gobierno, en sus estrategias de propaganda y control social, como denunciaron los dirigentes de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela,
Esta decisión estratégica dio un golpe fatal a la evolución de PDVSA y del sector petrolero en general, ya que Chávez decidió cambiar las reglas del juego para poner la renta petrolera al servicio de la expansión de su modelo político en Venezuela y afuera. Ha logrado avances en las nacionalizaciones, que han generado una demanda multimillonaria en el país y han descuidado las actividades principalmente de PDVSA, así como las inversiones necesarias para que la industria pueda al menos apoyar su actividad, si bien los planes de expansión previstos en el plan de siembra de petróleo estipulan que para 2019 la producción petrolera venezolana será de 6 millones de barriles por día. Esta cantidad se reduce cada día en un país con 300.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Aunque las sanciones petroleras implementadas por los Estados Unidos en enero de este año tienen un impacto en esta situación, la realidad es que el descenso ya se registró y solo se aceleró. En 2016 el volumen de promedio de bombeo de petróleo fue de 2.5 millones de barriles. En 2017 esta cifra fue alrededor de 1.9 millones. De acuerdo con Argus, en 2018 era menos de 1.5 millones. Y en marzo de 2019 300.000 barriles por día. Ahora la situación es complicada, porque todos estos problemas se suman al colapso del sistema eléctrico nacional. La rueda está bloqueada. El 7 de marzo tuvo lugar el primero de una serie de mega apagones nacionales. Al principio algunas localidades se vieron privadas de más de 100 horas del servicio eléctrico. Ha habido al menos otros dos de la misma magnitud y muchos errores que marcan la vida cotidiana de los venezolanos, hasta el punto de que Nicolás Maduro ordenó un racionamiento eléctrico a partir del 1 de abril y que, según su ministro de Energía Eléctrica Igor Gaviria, pudo 30, 60, 90 días a un año. La nómina ha vuelto a aumentar y PDVSA finalmente ha atraído a más de 40.000 empleados, no solo personal técnico o especializado, también muchos contingentes de articuladores políticos del Partido Socialista. Según Maduro, las causas de los fallos se deben a ataques de alta sofisticación tecnológica, cibernética y electromagnética, así como ataques directos de francotiradores a instalaciones eléctricas y la penetración de un virus en el sistema por una acción directa de los Estados Unidos, por lo que no ha aportado ninguna prueba. Para los expertos en la región como Víctor Poleo y Miguel Lara, quienes cuentan con una amplia experiencia en la región, las razones se deben al abandono del sector durante décadas, el cese del mantenimiento y la falta de continuidad de los proyectos, principalmente por problemas políticos, decisiones y por corrupción. En el momento del primer corte de energía que se originó a partir de las líneas de transmisión de Central Guri en el estado de Bolívar, el sistema nacional interconectado perdió el 90% de la energía de la generación hidroeléctrica y las 21 centrales térmicas del país. Venezuela no respondió. Compensación dejando fuera al país, lo que demostró que no producen electricidad. ¿Por qué no hay generación termoeléctrica en un país petrolero? Aunque la respuesta es multifactorial, hay un elemento que se destaca y es la falta de combustible para funcionar. Para fines de 2018, según los cálculos de algunos analistas, PDVSA habría proporcionado solo el 25% de lo que necesitan las compañías térmicas. Depende de la importación. La gradual destrucción de PDVSA ha hecho que la industria dependa de las importaciones para mejorar el crudo y satisfacer las necesidades del mercado interno, que en 2018 representó gastos contradictorios de 3.2 mil millones de dólares, según la firma Ecoanalítica. Cabe señalar que los ingresos del país están disminuyendo a medida que se reduce la producción de petróleo. A fines del año pasado, aproximadamente el 50% de la gasolina suministrada a Venezuela se importó, así como una parte significativa de la disminución del diésel para la generación de electricidad, e incluso el gas distribuido a hogares por botellas. Incluso con eso, PDVSA nunca ha podido satisfacer completamente la demanda. El suministro inadecuado de gas ha dado lugar a un importante racionamiento doméstico, una práctica que el gobierno está evitando en la zona central y en particular en Caracas, para reducir la exposición a la crisis
Sin embargo, el problema persiste y promete empeorar. El caso del gas doméstico, el Observatorio de Servicios Públicos de Venezuela estima que el 95% de los venezolanos dependen de este suministro para cocinar, pero en la actualidad el 64% de los ciudadanos de los principales centros urbanos del país dicen que no reciben gas envasado en sus hogares, países y comunidades. El Observatorio de Conflictos Sociales de Venezuela registró 3.716 reclamaciones en 2018 por fallas en los servicios públicos, incluyendo 1.731 reclamaciones debido a problemas con el suministro de gas doméstico. El perro mordiendo la cola. La actual crisis eléctrica ha agravado aún más a PDVSA. Los datos de Reuters indican que después de los apagones, las compañías petroleras en el cinturón del Orinoco apenas han trabajado y algunas están preparando operaciones de mantenimiento que pueden durar hasta fines de abril. Según la agencia, las exportaciones de petróleo venezolanas desde febrero son poco menos de 1 millón de barriles por día. Pero para mantener estables las ventas al exterior con una capacidad limitada para mejora, PDVSA tendrá que importar diluyentes, petróleo crudo ligero o gasolina pesada, que se puede mezclar directamente con el petróleo extrapesado de la faja del Orinoco, para obtener crudo exportable, que la producción de petróleo bajará a 700.000 barriles para 2020. Barclays ya está hablando de este nivel de bombeo este año debido al problema eléctrico, que acentuará la disminución de los ingresos, ya que con un volumen exportable más bajo se utilizan cada vez más barriles para cumplir con las obligaciones y acuerdos internacionales. No generes dinero. Si esta tendencia continúa, el colapso del petróleo eventualmente destruirá al resto de la economía venezolana en dificultades.